a todos. Vamos a empezar, aunque dicen las autoridades que hay gente que se ha perdido porque están buscando un pasillo del Atleti al Madrid, que no sé, no está muy claro. En cualquier caso, aupa Atleti por haber ganado el derbi al campeón de Liga y a la Madrid por haber ganado la Liga, ¿no? Que no es poco. Vale, yo soy José Antonio y voy a intentar moderar, es decir, no hacer nada para que los compañeros que si os queréis presentar compartan sus ideas, sus experiencias y, por qué no, sus sentimientos con esto que se ha venido a llevar nuevas formas de trabajar y que esperemos que nos lo expliquen. ¿Os queréis presentar? Vale. Bien. Cuéntanos. ¿Comienzo yo? Soy Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3 Media y, bueno, nada, encantado de estar aquí, pasar este rato con vosotros, compartir experiencias. El otro día estuvimos charlando, estuvimos viendo cosas y la verdad es que la cosa fluyó tanto como que llevamos una hora y decimos, oye, podríamos haberla grabado y la ponemos en el Wanda. O sea que... Pero yo, que soy madridista, me apetecía venir a Wanda. Eso sí, eso sí. Ruth. Pues nada, yo Buenos soy días. Ruth Hernández, soy la directora de Personas y Cultura de ALSA. Un placer estar hoy aquí y aprovecho porque hay muchas personas que conozco, así que gracias a todos por la oportunidad de estar y sobre todo a los que conozco, gracias por venir. Pues muchas gracias. Yo soy Maite Romero de Ávila, soy responsable de estrategia de personas en Telefónica, responsable de estrategia global de personas. Y también estoy encantada de estar aquí, de compartir este ratito con gente tan maravillosa. ¿Y también conoces a mucha gente? Conozco unos cuantos, sí, sí. Un saludo para ellos. Y bueno, Elena. mi nombre es Elena Extremera, estoy al frente del equipo de organización y nuevas formas de trabajo de Repsol. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este espacio de debate en el que espero, bueno, pues que os llevéis las experiencias que cada uno vamos a aportar y que, como decía Lucio el otro día en la conversación que tuvimos, vimos que son muy coincidentes y que, bueno, en diferentes sectores estamos todos en el mismo proceso de transformación. Y una pregunta que empieza a ser un clásico. ¿También conoces mucha gente? Sé que hay gente, todavía no los he visto. Vale. No, que para mi autoestima está bien, porque yo no conozco a nadie. Claro, y si alguien me conoce y me quiere saludar, te lo agradezco. Gracias. Mira qué bien, ¿ves? Bueno, pues ya nos conoceremos, ¿no? No, pero no, aquí el tío bicho raro que no conoce a nadie. Vale. Y entonces, diferentes sectores, comunicación, ¿no, Lucio? Movilidad. Movilidad, transporte y tecnología. Tecnología. Connecting People, se decía antes, ¿no? Y energía. Vale. ¿Y qué es lo que nos lleva a estar aquí? ¿De qué es de lo que vamos a hablar? ¿De qué es lo que vais a hablar? De nuevas formas de trabajar. ¿Y es lo que es? Es decir, ¿por qué estamos hablando o trabajando con algo que es nuevo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué consideráis que nos lleva a replantearnos las viejas formas y sustituirlas o solaparlas con nuevas formas? Bueno, en el caso de la tecnología, lo que ha pasado es que estamos viviendo una revolución como nunca antes habíamos vivido. En los últimos 20 años han desaparecido empresas que todos conocíamos, han aparecido otras que se han convertido en gigantes tecnológicos y estamos constantemente viendo nuevas apariciones de tecnología, disrupción. Y eso nos lleva a tener que adaptarnos porque estamos compitiendo en un entorno en el que todo cambia, todo es nuevo. Y si no cambiamos la manera de trabajar, pues no vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Entonces... Gracias. Y además de la tecnología, que yo lo veo y el otro día decíais que no solo es el cambio, sino la velocidad del cambio, ¿no? La prisa como que mete, ¿no? ¿Qué más cosas han cambiado o percibís vosotros que ya no son iguales? Yo creo que lo que está cambiando son dos cosas. Yo creo que están cambiando los clientes, la forma en la que todos consumimos. Imaginaros un sector como el nuestro, comunicación, en la que hace 5 años pues, había una forma de consumir televisión, radio, que es absolutamente diferente ahora. Tenemos nuevos competidores. Hace unos años Netflix no existía, Apple no existía. Aparecen competidores internacionales que tampoco, bueno, pues... Pero sobre todo aparece algo que es un tema muy importante, es que cambia nuestra forma de consumir las cosas.
Yo ya no lucho contra Telecinco por la audiencia, que también, sino sobre en qué emplea la gente su tiempo libre. ¿Qué hace? Porque tú puedes estar en un momento dado, pero estás consumiendo vídeos o lo que sea. Entonces, esa parte ha cambiado. Y luego otra parte que ha cambiado es el empleado. El empleado, todos nosotros, de alguna manera, reclamamos una relación con la empresa diferente. Y en unas empresas va más rápido, en otras empresas va más lento, pero los empleados ya no nos conformamos o no queremos estar en empresas que funcionen de una cierta manera y buscamos esos cambios. Y esos cambios, poco a poco, se van empujando y yo creo que van haciendo que las empresas nos replanteemos que para ser eficaces con los clientes y para retener el talento tenemos que cambiar también. Gracias, Lucio. Ruth, ¿tú qué cambios percibes que tengan que ver con tu sector o no? Bueno, a ver, te lo digo honestamente desde la desconfianza. Yo me subo a un autobús y sí, me parece el mismo. Pero bueno, yo creo a nivel de cliente, yo diría que sobre todo, ¿no? y después de la gran pandemia que hemos vivido, ha cambiado la necesidad que tiene el cliente de sentirse más seguro, ¿no? Cuando va a los medios, cuando se mete en los medios, tiene, por lo menos en la parte de movilidad, y se puso en Alsa un programa de movilidad segura, ¿no? Entonces, el cliente lo que quiere es tener muchísima seguridad a donde vaya. Me da igual que vaya, ¿no? Y puedo hablar del sector hospitalario, o sea, puedo hablar de muchos sectores. En nuestro sector, que es presencial, ¿no? Por decir de alguna manera, pues ha cambiado eso, ¿no? Y hace que todo tenga que fluir más rápido, ¿no? Yo aquí les decía el otro día que soy la rara del grupo, porque sí, un poquito y creo la disrupción, porque lo que digo es que es cierto que han cambiado muchas cosas y hablamos de la tecnología, de cómo cambia todo, de cómo cambia rápido. Y tengo por ahí un grupo de compañeros de mi empresa exterior. Yo me he cambiado a Alsa más o menos hace 4 meses y el otro día estaba viendo en Alsa los libros de Alta de hace 80 años que eran en papel, a mano, escritos, ¿no? Y digo, joder, cuando hablamos de cambio es que venimos de un cambio constante. Lo que pasa es que estamos en y evidentemente yo creo que la pandemia sí que ha hecho un cambio de chip en la mentalidad de la mayoría de los ejecutivos de la compañía. El otro día estuve en una CEO que estaba hablando y decía, yo me encontré de gestionar una cuenta de resultados a ser la gestora de personas, a gestionar una pandemia. Y eso ha hecho, yo creo, que todo el mundo haya tenido que cambiar la mentalidad, ¿no? Pero al final hay algo, perdone, que no cambia, que yo digo que no cambia, y es que la gente se queda en las compañías por sus valores y por la manera de hacer. Y eso, cambiemos lo que cambiemos, sigue estando ahí, ¿no? Vamos luego con eso, si os parece bien, ¿no? Y gracias, Ruth. Y en tu caso, quiero decir, porque ¿qué cambia? Porque yo voy a echar gasolina y me llevo una barra de pan y el marca, pero mi visión es muy narrow, muy está cambiando todo. O sea, quiero decir, coincidimos, los retos son los mismos, estamos en el mismo contexto, en el mismo entorno, y pese a que es un sector diferente, el contexto nos influye de la misma forma. Repsol, como compañía de energía, nos está cambiando, además del cliente, además de la tecnología, mucho la presión y la conciencia social, regulatoria que cada vez tenemos respecto al cuidado del medio ambiente y al cuidado de nuestro planeta. Es muy importante para la sociedad, las compañías, el desarrollo, el empleo, la industria, pero es verdad que tenemos que generar un tipo de negocio que sea sostenible y tenemos que garantizar el cuidado del planeta y el bienestar de las generaciones no actuales, sino también futuras, ¿no? Entonces, ese es el gran reto al que nos enfrentamos, y yo coincido con Ruth en el sentido de decir la transformación es parte del ADN de todas las compañías y de Repsol, desde luego, ¿no? Pero fijaros, hay un hito importante que ocurre a finales de 2019, cuando en este entorno externo en el que estamos y la presión medioambiental que tenemos y el convencimiento que tenemos de compañía de que queremos ser líderes y que queremos ser parte de la solución, a finales del año 2019 somos la primera compañía del sector de energía que lanzamos el compromiso de ser en el año 2050 una compañía cero emisiones netas. Esto para una compañía de energía es un reto tremendo y es un desafío enorme. Pero estamos convencidos, estamos decididos y lanzamos ese reto. Y el primer hito y el primer paso que damos en esa hoja de ruta y ese viaje hacia el 2050, que parece que está muy lejos, pero va a venir rápido, lo lanzamos con el primer plan estratégico en el año 2020 y es el que estamos ahora. Y ahí lo que es importante es
En la transformación que abordamos, que es una transformación enorme para una compañía de energía, tenemos 4 divisiones. La división de cliente, en el entorno de cliente, que tiene que proveer de soluciones multienergía para un cliente global, cada vez más exigente, que también quiere el cuidado del planeta. Un negocio como el E&P, quiero decir, la exploración y producción, que seguirá siendo necesario el petróleo en esta transición al 2050. Pero tenemos que garantizar un portafolio mucho más descarbonizado. O el negocio de industrial, que nos tiene que proveer de combustibles sintéticos, de biocombustibles, de nuevas fórmulas que hoy no existen. Quiero decir, estamos hablando del descubrimiento de un salto cualitativo a nivel de la industria. Entonces, el nivel de transformación, yo simplemente déjame, Sotero, que te comente, es decir, está fundamentado en 2 palancas para nosotros, la tecnología y las personas. Pero sobre todo son las personas y lo que hacen, lo que van a hacer, y las que van a hacer posibles ese reto y esa transformación de compañía apalancándonos en la tecnología. Y esta transformación, este camino a las nuevas formas de trabajo, que más que nuevas formas de trabajo es una evolución de la forma de trabajar, lo que requiere es que cambiemos el contexto organizativo y el contexto de la compañía para que realmente potenciemos el talento. Porque somos las personas las que vamos a conseguir, los empleados, la capacidad que tengamos de interconectar el talento y de conectarnos con las alianzas, con los proveedores, con los clientes, de trabajar juntos para realmente construir ese futuro y esas soluciones de futuro. Entonces, esto va de personas. Yo que soy más lento que tú y además tengo más edad, intento recapitular, ¿vale? Para ver si... Entonces, lo que estamos diciendo, lo que estáis proponiendo es que hay unos cambios en el entorno. Unos son sociales en cuanto a una percepción o una preocupación por el medio ambiente. La tecnología como habilitadora de que salgan nuevos mercados, incluso nuevos negocios, y que el nuestro se quede obsoleto. Y también de que vienen competidores, pues que las formas de producir las noticias pues pueden ser distintas y además que te cambia el foco de que tu competidor lo tienes a golpe de teléfono móvil, más o menos, ¿no? Y en tu caso decías algo que tiene que ver más con un comportamiento, y tú hablas de hábitos de consumo, de sensación de seguridad, ¿no? Salud, ¿no? De salud, que probablemente venga causada en gran parte por la pandemia. Vale, entonces tenéis todo eso ahí fuera, ¿y qué hacéis para reaccionar y dar soluciones que os permitan atender, conocer y satisfacer las demandas que esos cambios provocan? ¿Qué hacéis? ¿Os dotáis de instrumentos, de plataformas de software, de metodologías? En nuestro caso hemos enfocado las nuevas formas de trabajo construyendo sobre lo que dice Elena. Evidentemente las personas son los habilitadores de ese cambio, de este cambio enorme que estamos abordando, esa transformación no solo tecnológica, sino una transformación cultural interna en la compañía. Lo hemos abordado desde 4 perspectivas. Por un lado, adopción de metodologías, o sea, la metodología Agile y otras metodologías que nos están sirviendo para habilitar esos cambios. Por otro lado, estamos abordando una flexibilidad organizacional allí donde es necesario. Luego estamos desarrollando capacidades porque tenemos el talento interno, pero tenemos que estar permanentemente actualizados. Entonces, eso no es posible si no estamos constantemente pues, actualizando las capacidades que tenemos internas en la compañía y también buscando e incorporando capacidades de fuera. Y por último, tenemos todo un tema de trabajar el liderazgo y la mentalidad en la compañía. Entonces, son las 4 dimensiones que estamos abordando para esas nuevas formas de trabajo. Y gracias, si os pregunto al resto, a vosotros 3, ¿es más un tema de metodología o es más un tema de filosofía? Ayudarme un poco. Yo creo que es un tema de filosofía y sobre todo es un tema de cómo enfoca la compañía lo que quiere hacer. De alguna manera, pues aquí estamos empresas muy diferentes, multinacionales que están en muchos sitios, empresas más locales como la nuestra. Antes yo hablaba con Alsa y uno se imagina Alsa que es una empresa local española y resulta que tiene 15.000 trabajadores en no sé cuántos países. Con lo cual, lo que nos damos cuenta es de hacia dónde estamos. Entonces, yo creo que es un tema de filosofía, es un tema de cambiar el mindset de las personas y poner en el centro los trabajadores y lo que quieren. Y a partir de aquí, ir cambiando poco a poco todo lo que va rodeando. Unas empresas ya lo están haciendo y unas empresas están empezando a caminar. Y todos estamos empezando a caminar, unos un poquito más lentos, otros un poquito más fuertes. Estamos nosotros también trabajando en temas de capacitación, en temas de que todo el mundo tenga
esa nueva mentalidad de que es que las cosas van a cambiar y para eso necesito darte todos los instrumentos, pero no herramientas. Yo no quiero, además del Agile o lo que sea, lo que quiero es que tu idea es que cambies tu redactor de informativos, ¿cómo crees que va a ser esto en los próximos años? ¿Tú crees que se va a informar de la misma manera? ¿Tú crees que tu actividad va a ser la misma? Lo que estás cambiando es hacer partícipe a esa persona del diseño del futuro, proponiendo soluciones o anticipando problemas. Es que el futuro no lo conoce nadie, José Antonio. Es que el problema que tenemos es que antes había una capacidad para poder, entre comillas, prever lo que va a pasar. Es que el problema es que ¿alguien puede asegurar qué va a pasar aquí en los próximos 2 años? Yo creo que nadie podemos hacerlo. Entonces, ese ir construyendo con los diferentes protagonistas es lo que da sentido y lo que da antes. Y luego, la construcción de los valores de la compañía. Yo creo que cuando la gente siente que en la compañía se está haciendo... O sea, cuando tú te sientes orgulloso de tu compañía porque lidera ese cambio del 2050 o porque quiere ser la más importante o porque quiere en un momento dado trabajar por la seguridad o lo que sea, y en nuestro caso porque quiere ser un referente en cuando tú te quieras informar o cuando te quieras entretener, que no solamente hay que informar, también entretener, bueno, pues esa es la parte. Entonces la gente cuando se siente orgullosa de trabajar ahí, ese es el drive, ese es el inicio que tenemos que aprovechar para todo eso. Entonces, generar orgullo en la comunidad de esto, que es una base... Orgullo y cambio, perdona, José Antonio, es orgullo y el tema es, vale, orgullo, pero es que la A3 Media de ahora ya no va a ser la A3 Media de aquí a 3 años. ¿Qué tenemos que hacer entre todos para cambiar eso? Y eso es un cambio que tiene que ser no solamente de la gente de recursos humanos, sino mucho más allá. Y yo que soy más bien de letras, o que se me dan muy mal los números. Volviendo a la filosofía, ¿sobre qué pilares construís la filosofía de vuestras empresas? ¿Decís uno cada una de vosotras? Si quieres, me lanzo. Muy Pues, parecido pero si os a apetece, Maite, si no, no, a Telefónica. ¿Cómo lo estamos entendiendo nosotros? Estamos entendiendo la evolución de las formas de trabajo como un proceso que nos tiene que ayudar a poner en el centro al cliente, a poner en el centro a la persona, agilizar, quiero decir, ser muy ágiles en la toma de decisiones, en la ejecución y tener mucha flexibilidad para adaptarnos a los cambios que va a ser una constante. Entonces, hay 4 pilares en los que nos apoyamos. Uno es la simplificación de la arquitectura organizativa. Tenemos que eliminar niveles organizativos y niveles de gestión que ya no aportan valor. En un entorno de mucho cambio lo que necesitamos es liquidar, o sea, hacer líquidos los recursos y generar un entorno en el que el talento florezca. Entonces, es muy importante reducir el número de niveles desde el CEO hasta el último nivel organizativo para que la organización realmente sea flexible y responda mejor a los cambios. Esa es una, la simplificación organizativa. El segundo elemento es evolucionar el entorno de trabajo, un entorno de trabajo digital. El empleado dentro de la compañía tiene que vivir una experiencia digital y una experiencia de empleado buena, muy buena. Entonces tenemos que repensar todos nuestros procesos internos y las herramientas que les ponemos a los empleados para que realmente puedan colaborar de forma más eficiente y se conecten y trabajen mucho mejor. Y hacer realidad esa digitalización que queremos de compañía y empezar y hacer una realidad, ¿no?, hacia adentro. La tercera pata es el liderazgo. O sea, esto va mucho y en gran medida de liderazgo. Necesitamos una nueva forma de liderar, una forma de liderar ya no jerárquico, una forma de liderar a través de impacto, de influencia, de generar retos y sobre todo de estar al servicio del equipo para dar soluciones, para marcarle el rumbo de hacia dónde tenemos que ir, dejar al equipo que trabaje de forma autónoma y eliminar esas barreras que se van a ir encontrando. Y el cuarto elemento en el que tenemos nosotros es, como decía también Lucio y Maite, el mindset. Quiero decir, tenemos que trabajar en las prácticas, adoptar prácticas y un mindset. Le llamamos Agile y Lean. ¿Y por qué Agile y Lean? Porque esto es inclusivo y hay que hacerlo en todos los rincones de la compañía y en todos los ámbitos donde estamos. Y afecta tanto a la operación de un complejo industrial como a un ámbito de un caso digital o a un proyecto. Entonces, esos son los 4 pilares que nosotros... Vale, y yo me quedo con el del liderazgo, pero bueno, por formación profesional. Ruth, vuestra filosofía y Maite, vuestra filosofía, para luego implementar metodologías o no. A ver, yo diría que, y la verdad que cuando hablábamos de que habíamos estado el otro día un poco, ¿no?, preparando la mesa y que teníamos muchos puntos de común,
es que es verdad, Que ¿no? la mesa la preparamos online y alguien se quejó de por qué no la habíamos hecho en un restaurante. Y dije, joder, pues haberlo dicho. Bueno, es que yo creo que todo el mundo quiere volver a verse las caras y juntarse Claro. y estar juntos, ¿no? Y yo creo que eso es una parte importante que estamos viviendo también en las empresas, que hemos pasado de una modalidad totalmente online a que la gente quiere volver a sentir el, perdonadme la expresión, el calor humano, ¿no? El estar cerca de la gente que le gusta. Yo te diría que en Alsa estamos invirtiendo muchísimo en cultura y el por qué en cultura, ¿no? Y es porque al final las empresas que han tenido éxito y que constantemente, ¿no?, pues han demostrado que pasaron de ser una empresa, pues como decía antes Lucio, ¿no?, dices, yo me la imagino en España, ¿no?, nació una empresa asturiana y de repente es una empresa multinacional que pertenece a un grupo inglés. Y entonces cuando empiezas a contar a la gente que hay que cambiar y que hay que hacerlo rápido, mucha gente piensa, oye, pero si yo llevo haciendo esto los últimos 100 años y me ha ido bien, ¿por qué de repente necesito cambiar, ¿no? Y es obvio que hay cosas que pasan de una manera natural, pero tienes una parte de organización que le cuesta más, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir muchísimo el tiempo en la cultura, en esos líderes que decíais, ¿no? En dedicar tiempo a explicar el porqué del cambio, a que se sientan parte de ese cambio, porque al final todos ponemos la persona en el centro, pero cada empresa lo hacemos de manera diferente. Y yo siempre digo que hay que encontrar esas palancas que nos hacen diferente. Yo creo que Alsa, el valor diferencial en el que nos apoyamos es en nuestros valores, ¿no?, que comentaba también Lucio antes. Yo creo que tenemos 4 valores que nos vienen desde el nacimiento y yo me encanta cambiar y me gusta transformar, pero hay que ser coherente y hay 4 valores que para nosotros son muy importantes, ¿no?, que son la honestidad, la humildad, la honradez y el humor. Y yo creo que esto que es algo también que nos diferencia, ¿no? La gente quiere trabajar con buena gente y quiere pasárselo bien. Y en la organización que estás o en la organización de la que te vas, al final no hablas ni de los procesos ni de los procedimientos, sino que echas de menos la gente y el equipo con el que estabas o te gusta el equipo con el que estás. Y yo creo que trabajar esa cultura, esa integración, el que la gente sienta ese sentido de pertenencia y comunicar mucho y comunicar. Hablamos con Lucio, que ya me voy de aquí con su nombre para aprender a comunicar mejor, pero hacer esa comunicación interna cada vez tiene un peso muchísimo más importante. Y quizá más ahora en la que nuevas formas de trabajo, pero tú lo que reclamas o reivindicas, no perdamos las, La entre esencia. comillas, la esencia, las bases o las viejas cosas que son las que nos permitieron nacer, avanzar y llegar hasta donde hemos llegado. Sí, Porque también ¿no? de lo viejo hay... Claro. Entonces el trabajo a lo mejor es en esas nuevas formas incorporar los pilares, o la llama cultura, principio, la historia de la empresa, ¿no? Y has añadido una variable, y ahora vamos contigo, que a mí me hace especial ilusión, que has dicho el pasárselo bien, ¿no? A mí me da la sensación de que antes pasárselo bien el trabajo, divertirse, reírse, encontrar espacios de humor, era como... y bueno, y hay que pasárselo bien, ¿no? Los niños cuando más aprenden es cuando se divierten. Pero no nos metemos en ese melón, ¿no? Vale. Gracias. Maite, vuestra... Bueno, en nuestro caso yo creo que, como decíamos antes, todos estamos en... vamos, todas las variables son coincidentes. Añadiría también la parte de digitalización, que es uno de nuestros pilares de la transformación, tanto interna como lo que hacemos para nuestros clientes, y que nos ha permitido, gracias a ese proceso interno que hemos estado haciendo desde los últimos 6 años de digitalización, pues nos permitió, por ejemplo, en la pandemia pasar en 15 días a tener un 96% de la plantilla, estamos hablando de 110.000 personas trabajando desde sus casas, en menos de 15 días, ¿no? Entonces, creo que la digitalización forma parte de esa adopción de nuevas formas de trabajo. Y luego también, como consecuencia también de la digitalización, la toma de decisiones basadas en datos, o sea, ese data-driven del que hablamos todo el rato y que nos está permitiendo también, pues, ver cómo desarrollamos las capacidades que necesitamos, qué es lo que necesitamos a futuro y qué tenemos ahora mismo en la compañía y cuáles son las palancas que voy a activar para cerrar esas posibles carencias, esos posibles gaps de capacidades que necesito. Eso lo estamos trabajando también como parte de la transformación y de la adopción de nuevas formas de trabajo. Vale. Habéis comentado ayer y hoy un poco la pandemia. Y yo creo que también hablar ahora de la pandemia igual es un poco de gafe, ¿no? Pero a mí me parece que sí que ha generado cambios, ¿no? Nos ha hecho... ¿Cuál es vuestra evaluación? ¿Cómo la habéis vivido? ¿Qué cosas buenas? Porque yo creo que las ha tenido. Hablabais de poner a las personas, de la humanización, pero también puede estar generando ahora problemas, ¿no? Está en Estados Unidos la gran renuncia, ¿no? Entonces,
¿Qué podéis comentar de esto? Yo creo que la pandemia ha traído... A ver, la pandemia ha sido negativo para todo y lo único es que hay que intentar pues, ver la parte, por lo menos el vaso un pelín medio lleno, ¿no? Yo creo que en casi todas las compañías, y yo lo apuntaba el otro día en una charla que teníamos, es el tema de que ha aumentado el orgullo de pertenencia en las compañías. Totalmente. De hecho, yo el otro día estuve con una persona que me decía, yo me iba a cambiar de compañía, llegó la pandemia y justamente por cómo se había portado la compañía durante ese tiempo, renuncié a irme de la compañía. Fijaros hasta dónde llega este tipo de cosas. Entonces, yo creo que ha traído un cambio muy importante y es ese orgullo de pertenencias, que las compañías, casi todas las compañías han hecho un esfuerzo por adaptarse a todo esto y eso la gente lo valora. Por otra parte está el tema del cambio de la forma de trabajar y es que inevitablemente lo que todo el mundo pensábamos que era imposible, y yo creo que todos los que estamos aquí, que estamos en recursos humanos o los que estemos, pensar cuántos jefes nos decían el teletrabajo era imposible, imposible, era... Vamos, ya le podías pintar, de hacer, decir, y era absolutamente imposible. Y sin embargo fue posible. Y no ha pasado nada. Y eso no quiere decir que tú como compañía reflexiones si es mejor un tiempo o otro, o una organización u otra, pero que hay muchas cosas que no eran posibles que de repente hemos visto que son posibles. Demos ese paso también, igual que ha pasado con el teletrabajo, con otras muchas cosas. Y esto es cuestión de claridad de ideas, de voluntad de hacerlo, que esto es un tema muy importante. Si quieres hacerlo, se puede hacer. Démosle vueltas, pero al final vencer muchas resistencias es muy importante. Y sobre todo lo que decíamos antes, el tema del liderazgo, que luego a lo mejor entraremos un poquito más, que eso sí que cambia porque las nuevas formas de trabajar tienen que llegar y van a llegar, y no solamente el que estemos en teletrabajo, sino cómo entendemos la relación entre los equipos de trabajo, entre la jerarquización de las compañías, entre qué pasa cuando tú aportas y de repente estás en un grupo de trabajo y resulta que las cosas tienen que cambiar rápidamente. Yo siempre digo que al final esta es mala época para los ofendiditos, estos que, oye, si no se acepta mi idea, pues no, es que esto va rápido, y esto no va, y esto va, y que hoy puede valer y mañana no. Y ese cambio en las personas es un cambio muy profundo, no solamente que cambien y que de repente pues, aparezca pues, que trabajo con Agile, no, es que estoy dispuesto a trabajar de otra forma, estoy dispuesto a ser humilde, estoy dispuesto a cambiar de rol. Y eso no es fácil en las personas. Necesitan una madurez personal, no solamente profesional, que creo que es el gran reto que tendremos que abordar en los próximos años con las personas. Gracias, Lucio. ¿Queréis vosotras, hombre, no decir que Lucio lo ha dicho todo mal, pero digo, enriquecer lo que... No. Yo creo que yo iba a decir que al final es lo que hemos vivido todos, ¿no? Pero fíjate yo, y que nadie me abuche, por favor, pero en España, que es una sociedad muy jerárquica, ¿no? En la que normalmente nos cuesta más hacer los cambios de arriba a abajo, porque la sociedad te viene empujando, pero a veces nos cuesta Yo vengo de más otra arriba sociedad abajo, pues yo creo que la pandemia ha hecho que cambie el chip todo el mundo. O sea, no sé si lo habéis vivido en las organizaciones, pero el que la salud importa más y todo el mundo ha vivido situaciones y que nos hemos encontrado a líderes que ahora estamos haciendo un programa de detección, ¿no? De qué nos piden en que les ayudemos, y nos piden en la gestión de emociones, que es algo como que era como imposible, ¿no? Y todo el mundo nuestro comité dice, no es más probable que hagamos coaching, ya que hagamos sesiones, y yo creo que eso en las empresas, por lo menos muchas que yo conozco, evidentemente no todas han seguido lo mismo y todo su proceso, pero ha sido importantísimo. En algunas igual era más fácil, en otras menos, pero que empiecen a bajar las cosas también de arriba a abajo en algunos temas que eran, como decía Lucio, imposible. Yo creo que han sido una palanca transformadora importante. No sé si habéis vivido lo mismo. Elena y Maite, gracias, Ruth. Nosotros hemos experimentado, construyendo con lo que dice Lucio, el orgullo de pertenencia en Telefónica siempre ha sido muy alto, pero la pandemia lo ha disparado, porque nuestra misión de compañía, que es hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, durante la pandemia ha sido la razón de ser de la compañía, ¿no? Hemos sido un servicio esencial y hemos tenido las redes saturadas. Los meses de marzo, los peores meses de la pandemia, era espectacular, salvo las 8 de la tarde, donde veíamos que bajaba la demanda de la red porque la gente salía a aplaudir a los balcones, ¿no? Esto ha sido para nosotros un chute de energía y de orgullo, ¿no? Y eso pues se ha consolidado, no se ha perdido después de la pandemia. Los líderes, lo que decías tú, los líderes nos contaban
gente de directores que eran como el paño de lágrimas. Decían, ya, mis reuniones de equipo ya no son reuniones de qué tengo que hacer y tal, sino consolar al equipo, escuchar. O sea, ha cambiado el rol del líder en ese sentido, en el sentido de la gestión de las emociones y la gestión de las personas. También lo hemos vivido. Gracias. Irene, pero debe ser duro, pregunto, no lo sé, para uno que venía ejerciendo de líder en los últimos 15 años, con una manera de liderar, de hacer esto, de controlar, de decir qué es lo que hay que hacer y de cuáles deben ser los resultados, a encontrarse preguntando cómo te encuentras, qué es lo que piensas y cómo se te ocurre que podemos mejorar. Es decir, Mr. Jaiki, el otro, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, es decir, joder, de un día a otro, ¿qué se puede hacer? Uy, poco. Mucho. No, mucho. Mucho y todos los días, de forma muy sistemática. O sea, esto es uno de los aprendizajes que nosotros estamos teniendo. Quiero decir, esto es un proceso en el que tienes que tener claro hacia dónde vas, que no hay retorno. La pandemia, yo coincido con Lucio, ha traído cosas muy malas, terribles, pero también nos ha dado algún aprendizaje y ha sido un catalizador de cambio y de hacernos ver que hay otra forma de trabajar y de plantear que ya no hay un retorno para determinadas cosas en algunos ámbitos. Quiero decir, y efectivamente yo creo que esto, pues a tu pregunta, va a ser un proceso de lluvia fina, de estar insistiendo mucho, de prueba y error muchas veces, quiero decir, porque cuando hablamos del mindset y ¿no? de la transformación cultural, esto bueno, pues es un proceso que requiere tiempo, que requiere mucha insistencia, que requiere trabajar a diferentes niveles, en diferentes capas, de forma muy consistente en todo lo que haces, con mucha comunicación, siendo muy coherente, siendo muy transparente también, quiero decir, siendo humilde, en el sentido de decir, oye, hay veces que funciona y hay veces que lo has intentado y has aprendido algo para que no te vuelva, ¿no? a pasar. Entonces, yo creo que con muchas dosis de cambio. Y los líderes hoy, yo creo que también por la presión que decíamos al principio, ¿no? De la sociedad, pues la presión también de los empleados, ¿no? El empleado hoy es mucho más exigente, sabe lo que quiere y el empleado nos está también retando. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad también para que fluya ese, ¿no? y empiece a crecer ese liderazgo mucho más, ¿no? menos jerárquico, mucho más de influir, de inspirar, de ayudar, ¿no? Y además del empleado, pregunto, ¿habéis tenido experiencias de notar también esta demanda de otras cosas en los candidatos, en los procesos de selección? Sí. O sea, los procesos de selección ahora nos entrevistan a nosotros, que yo creo que es el punto diferencial. ¿Qué tal salís en las entrevistas? Pues en algunas bien, en otras mal, pero yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Y es el otro día estaba leyendo un estudio y decía que de cada 4 profesionales uno está, no digo la empresa para no, uno está intentando, uno tiene en mente cambiar de puesto, que a veces va asociado a cambiar de empresa, pero bueno, no necesariamente, y que lo que están trabajando las compañías grandes con grandes procesos es en el engagement del equipo, ¿no? Y esto salía como así como tal. Entonces, al final, el candidato cuando llega, pues ¿no? Y lo comentábamos el otro día, pues le tienes que enamorar. El candidato ya no es que tú le cuentes y te cuentes, sino que te pregunta para entender si la imagen que tú vendes es coherente con lo que tienes internamente, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que hay que preparar mucho más a nuestros profesionales para poder hacer entrevistas de una manera diferente. Y es saber contestar muchas veces a tus valores, a cómo hacer, ¿no? A tu cultura, sí, forma de a hacer. tu memoria de sostenibilidad, porque todo esto hasta ahora muchos de nuestros líderes no estaban acostumbrados a hacerlo, ¿no? ¿Se puede decir, perdón, entonces que tenéis una parte de vuestro trabajo, de vuestras funciones, la de seducir? Vamos, yo creo que sí, que la verdad es que recursos humanos en muchos temas es seducir e impulsar y empujar. Yo creo que al final también tenemos que hacer entornos en los que la gente joven cuando está fuera se vea reflejada a cómo funciona fuera a lo que está viviendo dentro. Pero esto se complica porque no solamente tenemos gente joven. Si tenemos gente joven, pues sería facilísimo. Cogeríamos, haríamos algo, pero como no, tenemos unas personas que tienen una edad, una forma de funcionar, en la que se han sentido efectivos, eficaces y necesarios y que siguen siendo necesarios y efectivos. Entonces, ese es el gran reto de recursos humanos. ¿Cómo amoldo todos estos cambios a diferentes generaciones, a diferentes, entre comillas, ritmos que van sucediendo? Y luego nosotros tenemos una experiencia, hemos lanzado un proceso de capacitación en temas de digitalización importante, de reflexión sobre esto, y nos ha sorprendido la ilusión con lo que la gente lo ha cogido. O sea, no es aquello de que yo rechazo, no es... Esto debe ser algo tan obvio
como que ya todo el mundo dice, oye, no, yo me tengo que subir al carro, yo me subo a este tren porque este tren va a salir y si no me quedo abajo, me quedo fuera. Y esto también hay que aprovecharlo, que al final en un momento dado las personas, yo creo que en general están con una mentalidad positiva hacia este cambio que viene, y que viene sobre todo, que lo que hemos dicho antes, no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar, pero que no va a ser el mismo sitio donde estábamos antes. ¿Habéis percibido vosotras también ese entusiasmo en vuestras organizaciones? Entusiasmos indescriptibles. Si la gente reacciona positivamente, se suman, quieren dar, quieren aportar. Sí. Sí, bueno, y hay de todo. También hay que decir que hay personas que no, o sea, que decir que hay gente que sí, o sea, en general la mayoría están encantados, están ilusionados, están entusiasmados por aprender y por ser parte de, ¿no?, de la solución, por ser parte del cambio. Y hay personas bueno, que quizá no es el momento o no están en el sitio, en el lugar. Entonces, yo creo que tenemos que, desde personas y organizaciones, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? O sea, ver cómo, cuidando a las personas, bueno, pues sacar lo mejor de cada uno y ayudarles a encontrar, ¿no?, los retos. Pero en general sí que es verdad que hay un efecto contagio de ilusión, de por querer participar. Nosotros, hasta la fecha, un poco como Telefónica, o sea, lanzamos el programa de digitalización en el año 2017 y ya llevamos 400 casos digitales, muchos de ellos, bueno, repartidos a lo largo de la organización en diferentes ámbitos geográficos de negocio, de la corporación, etcétera, y son 400 personas que se han formado y detrás ha habido miles de personas que han participado en esos proyectos y que han vivido la realidad de una forma de trabajar diferente, ¿no? Y que eso les está gustando mucho. Y entonces el gran reto que tenemos es cómo conseguir que eso no sea específico, solo acotado al caso digital, sino que esa sea la experiencia que viven cuando vuelven a su puesto de trabajo, cuando vuelven a sus quehaceres, ¿no?, más rutinarios. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, pero en general la gente, cuando empieza a ver esta forma de trabajar, que es mucho más eficiente, mucho más... Es hacer de lo complejo lo sencillo. O sea, es que es algo que a todos nos gusta. Es decir, quitar complejidad, hacer las cosas... Que decías tú también, ¿no, Ruth? Volver a cosas básicas, ¿no? Perdona que te interrumpa. Sí. No, a ver, al final yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Yo creo que le hemos perdido el miedo a probar y a hacer cosas diferentes. Yo creo que al final la digitalización podemos pensar que se asocia más a determinados puestos, a determinados niveles, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, estaba viendo en nuestra parte, como sabéis, pues tenemos una parte de conductores muy importante, ¿no? Y estábamos viendo en un centro que tenemos de formación qué formación les daban, y entonces pues tienen los motores y les enseñaban de mantenimiento y tal, y hoy en día les enseñamos sobre una pantalla a manejar la pantalla eléctrica y ya está. O sea que la digitalización es que ha venido, ¿no?, con todos los cambios que hemos hecho. Pero perdona, decías tú antes, es los nuevos, la gente que entra nueva, pero es que yo creo que sí que tenemos que dar un cambio en la gente que buscamos. Totalmente. O sea, yo creo que al final nosotros tenemos que empezar a buscar personas que se adapten, que aprendan, porque es que no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 años. Sí. Y no sabemos si nuestra forma de funcionar ahora, que nos parecen súper eficientes, seguramente de aquí a 5 años sean totalmente diferentes. Lo que yo no quiero es un empleado que le parezca muy bien cómo se trabaja ahora, pero si mañana hay que cambiar, le parezca mal. O sea, yo lo que quiero son empleados que digan, bueno, venga, ¿dónde está? Hay que arremangarse. Hoy es así, mañana será así, y quiero ser un agente del cambio, con lo cual yo sí que creo que en el tema del perfil de competencias que buscamos en la gente que entra, tenemos que buscar, no quizá a la gente también a lo más brillante, pero hay una parte muy importante, es adaptación, trabajo en equipo, capacidad para en un momento dado saber aportar a un equipo de personas, ser capaz de trabajar con personas que no son igual que tú, porque tengan otra formación, y yo creo que ese cambio sí que hay que darlo en las compañías. Sí, no, es buscar más determinadas competencias y menos los conocimientos, ¿no? Eso es. Sí. Porque los conocimientos se quedan obsoletos en menos de un año, ¿no? Entonces, bueno, y con el tiempo también, con el paso de la edad. Claro, entonces lo que necesitamos es eso, esa capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje constante, ¿no? Y falta de miedo. Y yo os diría un poco, Lucio, o sea, coincido con lo que comentas.
también tenemos que invertir mucho en nuestro talento, en el que ya tenemos. Sí. Quiero decir, porque es otro de los grandes aprendizajes. O sea, tenemos que entrenarles, tenemos que sensibilizarles, hacerles conscientes de la necesidad que tiene el que sigan aprendiendo y que aprendan. Y nosotros estamos teniendo muy buenas experiencias. Cuando entra la digitalización y, no sé, automatiza determinados procesos, nos estamos encontrando con que la gente crece, invertimos en ellos, hacemos un plan de formación y de capacitación y son capaces de... Y la gente está muy contenta y muy motivada con hacer algo diferente, porque en vez de ver la digitalización como una amenaza, lo estamos empezando a ver por los hechos, que es una oportunidad para crecer, para aprender, para hacer cosas nuevas. Entonces, eso es otro de los grandes retos que tenemos en personas y organización, en recursos humanos. Sí. Creo que no hay que menospreciar la capacidad que tiene la propia organización de cambiar y de entender las cosas. A veces en la parte de personas, no sé si lo habéis vivido en las organizaciones, pero nos da miedo a nosotros probar a veces, ¿no? Y dices, bueno, es que si hago esto, la organización no me va a seguir. Es que si hago esto, hay un grupo de gente que... Y claro que siempre hay un grupo de personas que nos siguen, siempre, pero eso no debe de ser una palanca para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. Normalmente, si eres coherente, si lo explicas bien, la gente tiene mucha más capacidad de cambiar a veces internamente de lo que pensamos. Y no creo que sea un tema de edad. Yo seguro que todos conocemos gente mayor con capacidad de cambio y que constantemente se está reciclando, y gente más joven que dices, no trabajaría con este nunca, ¿no? Entonces, yo no, o sea, claro que evidentemente hay un tema, nosotros no somos nativos digitales, la gente nueva ya viene siendo nativos digitales, pero no creo que sea un tema de edad, creo que es más un tema de... No, perdón, pero porque está aquí esto de la publicidad, pero que no pasa nada, aquí estamos para lo que queramos. No, pero yo os escucho cambios externos, cómo incide en nuevos negocios, nuevas demandas de los clientes, adaptarse a hábitos de consumo, a la sostenibilidad del planeta. Y digo, joder, pero es que esto al final pasa por vosotros, por recursos humanos. O sea, menuda reto tenéis encima, por delante. O sea, enhorabuena, felicidades, pero que yo creo que es la primera vez que de manera más acuciada, si dentro de 5 años esperamos ya en el Bernabéu, vamos, es decir, pero sin hacer el feo a nadie, pero por estrenarlo digo, el éxito en gran medida de vuestras empresas se va a deber a vosotros. Porque sois los que veis las cosas de fuera, tenéis que adaptar las formas de trabajo y tenéis que enamorar, seducir e ilusionar a las personas de dentro. A las de dentro y a los que se incorporen. Es que me parece una tarea ingente. Te diría sí. que el éxito será que no se nos vea, quiero decir, que estemos detrás, pero que no se nos vea, y ojalá no dependa de nosotros, porque entonces no lo vamos a conseguir. O sea, lo que tenemos que conseguir es que sean esos líderes, que sean esos empleados, que penetren la necesidad, el entusiasmo y las ganas por cambiar. Entonces, nosotros tenemos que poner las herramientas, que sensibilizar, que poner sobre la mesa, ¿no? Forzar determinadas conversaciones, reforzar, dar formación, capacidades, influir, tener mucho impacto, influencia. Tenemos que ser los primeros que demos ejemplo, quiero decir, porque al final no puedes convencer de la importancia y de la necesidad del cambio si tú no lo estás viviendo y si no te están dando ese crédito. Entonces yo te diría... Sí, pero sin protagonismo... Con un papel a la sombra ayudando pero que y sois empujando. Esenciales y el momento de correa de transmisión. Yo creo que las áreas de recursos humanos han pasado a ser un área estratégica en la compañía. Ya no somos un área táctica, como éramos antes, desde la nómina, es un área estratégica y que está pues, en todos los comités de dirección como parte, como habilitador del cambio de las compañías. De eso se lleva hablando mucho tiempo y yo creo que yo no digo está ocurriendo. Que es la gran verdad de ahora. Y yo creo que el éxito lo tendremos, y yo, por ejemplo, me incorporé hace poquito a la compañía y 4 meses, decían, 4 meses, y me decían, Ruth, ¿tú cuándo vas a tener... me decían, ¿cuándo vas a tener tu plan de personas? Y yo decía, es que no es mi plan de personas, ¿no? Es que si yo no soy capaz de que la organización entienda que este es el plan de personas y todo de cada uno de los miembros del comité de dirección y de ahí hacia abajo y de abajo arriba, no vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, al final yo siempre digo, ¿no? El recursos humanos es el facilitador, es la herramienta, tiene que ayudar, tiene, por supuesto, que dar ejemplo, pero lo que tiene que hacer realmente es que cada una de las personas de la organización sienta que el plan es suyo, y sobre todo los que manejan equipo, ¿no? Y ese es el éxito, que hagamos entender a la organización que el plan de personas de cada compañía es de cada una, ¿no? de los líderes que llevan las organizaciones.
Lucy, un apunte de Yo esto. simplemente Gracias. una cosa, yo creo que recursos humanos, vamos, lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Pero para mí hay también un factor diferencial y es que o esto se empuja desde la dirección general o si no, nosotros podemos hacer, vamos, O podemos si no jugar. empujáis a la dirección general que se vaya. Pues puede ser, pero que no sea solamente que lo digo y que en una convención, en un tema, en un papel o en una junta de accionistas lo digo, sino si estoy convencido de este cambio, porque este cambio es difícil. Es muy difícil. Cuando tú tienes que cambiar herramientas, tú coges mañana, cambias de Apple a no sé qué, cambias el sistema operativo, hacemos un agile y lo ponemos, contratamos, pero cambiar las personas no tiene que ver. Es un cambio profundo, como hemos dicho antes, de lluvia fina. Y eso requiere que haya claridad de ideas por parte de todos y que todo el mundo empuje. Pero si todo el mundo no empuja, tenemos un problema. Pues yo os doy las gracias. Estamos con el tiempo que viene el reflejo del sol de Madrid y esto espero no perderlo porque luego me permitirá sacar un Aquarius o pagar el parking, porque yo me metí en el parking de pago. Soy así de tonto. ¿Alguna pregunta queréis decir? ¿Alguna crítica? Si es crítica a mí, no a ellos. ¿Alguna observación? ¿Alguna mejora? Sí. Sí, sí. Ostras. Tú quieres que tengamos la bola mágica, ¿no? De... Vale, pero yo creo que están relacionadas íntimamente. No podemos pretender trabajar de una manera híbrida, de una manera incluso remota, si no tenemos al mismo tiempo un compromiso con la desconexión digital, ¿no? Entonces, en el caso de Telefónica, hace 3 años hicimos un acuerdo global con los sindicatos para abrazar esa desconexión digital que estamos implantando. Bueno, está implantada en toda la compañía y es también un tema de mindset, ¿no? de trasladar que, oye, no se trata de dejar de trabajar a las 6 de la tarde ya y ya está, sino que alguien puede encontrar la manera de trabajar de 6 a 10 porque le conviene y otra persona de 5 a 8 o de 10 a 2, ¿no? Entonces, se trata de respetar al resto, ¿no? Pero yo creo que están totalmente relacionadas. La publicidad, que siempre es invasiva y si no, no sería publicidad, nos dice que nos tenemos que callar. Yo lo siento muchísimo. No sé de qué viene el anuncio ahora, pero... Vale, pero quiero decir, ¿podemos comprometernos que si alguna de las personas que amablemente os han escuchado tienen alguna duda o quieren ampliar un tema, nos ponemos a su disposición, sobre todo vosotros, porque, ¿no? Entonces, le pedimos a la organización que ponga a disposición, no sé... Sin duda. Claro, puestas y si no, ahora fuera, claro. Vale. Sí, ¿Y quedamos a cenar la semana que viene entre nosotros? Vale. Si alguno de vosotros quiere venir a cenar la semana que viene, sois bienvenidos y ya está. Si luego alguien tiene alergias y eso, pues ya veremos lo que hacemos. Que gracias. Aupa Athletic. Gracias a vosotros.